misión de la salvación que Dios el Padre en su plan eterno trazó para toda la humanidad a fin de obtener para cada uno la vida verdadera que por la caída se perdió y así recuperar lo que el hombre necesita para encontrar su verdadera identidad y propósito. Iniciamos. ¿Qué tal, hermanos? Muy buenos días. En esta muy fría mañana, lluviosa, pero bendecida porque pues todo es para bien. Si no hubiera frío, imagínense, si no hubiera calor, si no hubiera noche, si no hubiera día, si no hubiera placer, si no hubiera dolor, si no hubiera alturas y profundidades, si no hubiera hombre y mujer, pues qué drama, ¿no? No podríamos vivir, pero gracias porque pues todas las cosas son buenas si las sabemos aprovechar. Bienvenidos a este programa, hermanos, y agradecemos el seguimiento de personas fieles que pues les gusta el programa y lo sintonizan pues como no solo como de costumbre, sino como de deleite. Entre ellos está el hermano Miguel García, que siempre nos envía alguna misiva, algún mensaje. Así que está agradecido también porque pues su esposa salió muy bien de la operación y pues mediante también de la misericordia de Dios, que es lo mejor. Y pues también agradecemos a la hermana Estela, que está pidiendo la oración para que Dios toque a Miguel Márquez Valencia, y la tenemos aquí en la lista de oración, hermana, así que pues adelante. Está el teléfono 5932-9128 a su disposición para que, como siempre, si tienen alguna pregunta sobre el tema, no lo sabemos todo, pero nos gusta que nos pregunten porque eso amplía el concepto y nos ayuda para desarrollarlo mejor, pensarlo, verlo por diferentes ángulos. Y pues también si tienen alguna pregunta sobre el mismo tema que presentemos, pues adelante. También para que hagan peticiones, puesto que tenemos una lista en la cual hacemos un seguimiento. No es solamente el momento, sino hacemos un seguimiento, por lo que también les pedimos que si sus oraciones van siendo contestadas, tengan a bien avisarnos para entonces ya pasar a otra cosa. Entonces recuerden el 5932-9128, y si quieren llamar de provincia, pues nada más antepongan el 0155. Anteponen el 0155 y después marcan el 5932-9128 para que llegue su llamada a cabina y así nos enteremos. También si alguien quiere más tarde mandar un mensaje o durante el programa mandar un mensaje al celular 55 34 43 41 95. Repito, 55 34 43 41 95. Así que pues para mayor tiempo pueden ustedes enviarnos un mensaje a este número 55 34 43 41 95, y con mucho gusto pues les atenderemos en el nombre del Señor. Bien, vamos a
a empezar esta mañana con algo así bonito, movidito, para que podamos entrar en calorcito espiritual. Escuchemos. pecados, vuélvete a mí.
yo deshice como a nubes tus rebeliones, porque yo te redimí, porque yo te redimí, porque yo te redimí, porque yo te redimí. Bueno, hermanos, y pues la redención de Dios. Sí, hermanos, pues la redención de Dios es tan amplia que cuando pedimos perdón de corazón y en arrepentimiento, si lo hacemos una vez de corazón y luego lo volvemos a repetir, si escucháramos la voz de Dios, Él nos diría: ¿y de qué me estás hablando? Señor, del perdón que te pedí, pues que no te perdoné. Pues que no ya se arregló ese asunto. ¿Por qué me lo estás repitiendo? Bueno, y esto en relación a que lo hagamos de corazón, ¿verdad? Con un verdadero arrepentimiento y contrición. Porque el mensaje de toda la Biblia es: ven a mí, yo te perdonaré. El mensaje de toda la Biblia es: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no vino Jesús al mundo a condenar, sino vino a salvar y a buscar y salvar lo que se había perdido. Porque nosotros nos perdimos aún antes de Adán, puesto que somos seres eternos, y en esa existencia eterna venimos a pasar por varias experiencias. En primer lugar, pues la rebelión del enemigo de Dios fue desde allá, desde antes de la creación, antes de que el mundo fuese, según la Escritura nos informa que antes que el mundo fuese, pues ya existía vida, en este caso pues vida espiritual, obviamente, ¿verdad? Y habiendo este tipo de vida, pues Dios, en su plan perfecto para desbaratar y destruir el pecado, pues tuvo un plan por medio del cual nosotros somos redimidos, pero pues era necesario que tuviésemos el tiempo de nuestra vida a sabiendas Dios de que íbamos a pasar por dolor y sufrimiento. Pero este es el medio por el cual pues también nosotros podemos clamar a Dios, porque si algo nos abre, si algo nos toca, pues es el sufrimiento. Y cuando una persona sufre, pues inmediatamente reacciona pidiendo ayuda, levantando sus ojos, pidiendo ayuda, ¿verdad? Aquí en Primera de Pedro, capítulo 1, dice: somos redimidos con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya ordenado, dice el verso 20, capítulo 1, verso 20 de Primera de Pedro, ya ordenado de antes de la fundación del mundo, pero manifestado en estos últimos tiempos por amor de nosotros. Esta palabra ya ordenado quiere decir ya sacrificado. O sea que Él fue sacrificado antes de la fundación del mundo. Y cuando Cristo oraba decía: dame esa gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Y esta se encuentra ahí en San Juan capítulo 17, cuando Él está haciendo su oración sacerdotal. Él menciona estas palabras dando a entender una preexistencia. Y si Él fue sacrificado antes de la fundación del mundo, fue a causa del pecado, pero era necesario que nosotros tuviéramos la experiencia del pecado para que de esta manera podamos tener también una escuela de enseñanza, pues de otra manera no hubiéramos entendido, puesto que desde allá el Señor nos habló, el Señor nos mostró todo el panorama que como humanos íbamos a pasar y lo que iba a suceder con el pecado.
Entonces Dios a sabiendas de todo, porque pues Él es omnisciente, Él es omnipresente, planeó esto a sabiendas de lo que íbamos a pasar, y no que sea malo o cruel, sino que es necesario, porque Él mismo, ¿verdad? No solamente estableció la muerte para nosotros, Jesucristo gustó la muerte por nosotros, así que pues cuando Él establece algo, pues Él mismo lo pasa, o sea que Él no nos va a ordenar algo que Él no experimenta, solo que Él sin pecado, Él sin maldad. Y pues en este misterio, hermanos, que nos rodea toda la vida, por causa del pecado que traemos en el cuerpo, porque el cuerpo pues es como una barrera que no nos permite conocernos primero a nosotros mismos o conocer a Dios inclusive con facilidad, ¿verdad? Porque pues se batalla mucho para conocer y reconocer a Dios y tributarle honra, gloria y alabanza, hasta que, por decirlo así, el cuerpo de pecado empieza a sufrir, a llorar, a padecer, y nos damos cuenta de pues la vanidad de esta vida y de que los amorcillos pues son amorcillos, y lo único que es verdadero pues es el amor de Dios, ¿verdad? El único fiel, el único no solo real sino verdadero, y hasta que nos convencemos pues entonces vamos clamando a Él, que eso es lo que Él quiere, ¿verdad? Él quiere que nosotros clamemos a Él con todo el corazón, pero pues nos cuesta dolor, nos cuesta sufrimiento, tenemos que llevar muchas decepciones, ¿verdad? Mire, por ejemplo, aquí en San Juan 17:5 dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú cerca de ti mismo con aquella gloria que tuve antes de ti, antes que el mundo fuese. Así que antes que el mundo fuese, pues ya había manifestación de Cristo, y ya estaba la gloria de Dios en Cristo a través de la bendición que el Señor le dio a esa palabra encarnada, ¿verdad? Que es Él mismo. Y aquí Él ruega por nosotros, por todo lo que íbamos a pasar, ¿verdad? Y de antemano Él ruega por nosotros como el sumo sacerdote, y pide santificación, porque dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Dice: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y sigue diciendo: ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo a ti vengo, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos por tu nombre, para que sean una cosa como también nosotros. Entonces Él está en esta oración intercesora, que Él bien pudo, miren, queridos hermanos, Él bien pudo en un momento dado decir: pues no existe el pecado, decreto que no hay maldad, decreto que el diablo es una basura, y etcétera, ¿verdad? Pero pues Él no hizo eso, hermanos. Él simplemente hizo lo que tuvo que hacer, y pues lo demás ya es asunto de Él. Vamos adelante y vamos a escuchar una canción, o más bien una meditación ligada con una canción. Cuando yo esté viejo, cuando ya no sea el mismo, entiéndeme, compréndeme, ayúdame. Cuando yo esté viejo, cuando derrame comida sobre mi camisa y ya no pueda ni atarme los zapatos,
Recuerda las horas que pasé enseñándote a valerte por ti mismo. Si cuando platico contigo repito las mismas historias que hasta sabes cómo terminan, recuerda que cuando eras pequeño te contaba lo mismo para que tú te durmieras y cerraras esos ojitos. Cuando llegue a la vejez y me veas inútil ante las nuevas tecnologías que no entienda, no te burles de mí. Recuerda que fui yo quien te enseñó las primeras letras y las primeras cosas. Cuando llegue a viejo, cuando notes que mientras conversamos se me olvida algo, no te desesperes. Dame tiempo. No te burles de mí. Cuando tú eras niño, me contabas de tus cosas, de tus fantasías, de tus sueños, de tus anhelos. Recuerda cuántas veces sonreímos los dos. Cuando llegue a la vejez, cuando mis piernas me fallen para caminar, no te desesperes. Dame tu mano para apoyarme como lo hice yo cuando empezaste a caminar. Recuerda cuántas veces nos caímos juntos en medio de una gran felicidad. Cuando llegue a viejo, no te sientas triste o impotente por verme como me ves. Dame tu corazón y apóyame como yo lo hice contigo cuando empezaste a vivir. Cuando llegue a viejo, así como yo te acompañé en tu trayecto, acompáñame en el mío. Dame amor y paciencia, que yo te las devolveré con gratitud y sonrisas en medio del inmenso amor que aún te tengo. Cuando llegue a viejo, dame todo lo que puedas. Mañana, tú llegarás a mi edad y entonces te tratarán a ti como me trates a mí ahora. ¿Cuánta razón tenías, papá? Cuando de niño me dijiste que tenía que ser muy cuidadoso para controlar mi vida. Después crecí sin hacerte caso. Y cuando me creí grande, quise conquistar al mundo saliéndome de la casa porque quería formar un hogar. ¿Cuánta razón tenías, papá? Recuerdo que te dejé con la palabra en la boca y con los brazos abiertos, tratando de detenerme. ¿Cuánta razón tenías, papá? Me rogaste para que no dejara la escuela. Me hiciste ver que era fundamental en mi vida para lograr un mejor futuro. Pero yo no quise escucharte. Me dijiste que la juventud era una etapa que pasaba como un suspiro. Yo cerré mis ojos y mis oídos y me marché. Por eso solamente llegué hasta la secundaria. Mi madre me rogó también que siguiera estudiando. Y yo les dije a los dos que estaba harto de sus sermones y que por favor me dejaran en paz. Ay, cuánta razón tenías, papá. Recuerdo que mi madre decía que no me casara porque estaba confundiendo la atracción física y la pasión con una responsabilidad de hogar. Por eso apenas cumplí la mayoría de edad, me casé sin saber siquiera qué es estar enamorado. ¿Cuánta razón tenías, papá? Esa mañana intentaste detenerme con lágrimas en los ojos y me dijiste: al
algún día serás papá y me vas a entender, hijo. Entonces me enfrenté contigo y te dije, yo sí voy a ser un buen padre. No voy a fastidiar a mis hijos. Yo voy a dejar que sean felices y los voy a entender como no me entendieron a mí. Sí, cuánta razón tenías, papá. Apenas me sentí libre, corrí a emborracharme con mis amigos hasta desfallecer. Caí en las garras del vicio. Un día desperté tirado en la calle, sucio, maloliente. Me atreví a pedir limosna y hasta se me hizo fácil robar. Cuánta razón tenías, papá, cuando me auguraste que si yo abandonaba el hogar, mi madre se moriría de tristeza o de pena. Yo me burlé de ti. Te grité que si eso sucedía era por tu culpa, por la vida tan estricta que nos dabas, por tu concepto duro de disciplina y la responsabilidad que a regaños nos inculcabas. ¿Cuánto tiempo tardé en comprender, papá, aquellas palabras que me dijiste cuando era niño? Hijo mío, cuánto quisiera que no crecieras, para que siempre fueras mi pequeñito. Pero ya lo ves, papá. Hoy me arrepiento de todo lo que hice. Estoy arrepentido de todas las palabras que te grité. Sí, papá, estoy arrepentido, aunque es demasiado tarde, porque ya te fuiste de mi lado. Hoy estoy triste, solo, abatido, en este hospital, lleno de angustia, esperando noticias de mi hijo que no ha venido a verme. A ese hijo que, según yo, iba a educar mejor que tú. Sí, papá, yo también tuve un hijo que no supe guiar. Él también se fue de la casa. Él también me dejó. Se tiró al vicio y hasta me dijo que sería mejor que yo muriera, porque fue a hacer su vida así como un día quise hacerla yo. Sí, cuánta razón tenías, papá. Hoy lo entiendo, pero ya pasó mucho tiempo. Me costó dolor y sufrimiento hasta que comprendí cuánto te amé. Pero a pesar de todo, y hoy que no estás conmigo, te digo con todo mi corazón, cuánta razón tenías, papá. Cuánta razón tenías, papá. Reflexión. No esperemos a que sea demasiado tarde. La vida siempre se cobra nuestros desatinos, nuestros errores. Si tienes a tus padres contigo, valóralos, ámalos, respétalos y escucha siempre sus orientaciones y sus consejos. Con sus defectos y virtudes, ellos anhelan siempre lo mejor para nosotros. No esperes a que esta historia se haga realidad en tu vida. Recuerda que si aprendemos de los errores de los demás, hay probabilidades de que nos vaya mejor. Bueno, hermanos, pues vamos a entrar en tema y en esta mañana pues vamos a hablar de la gran invitación. Una invitación que se ha extendido hasta nosotros a causa de los que fueron llamados primero, pues hicieron caso omiso, fueron indiferentes, difíciles, duros y a la fecha están así. Sin embargo, de ellos viene nuestra bendición. Me refiero al pueblo de Israel, el pueblo judío al cual tenemos que bendecir porque pues de ahí viene nuestro Señor Jesucristo
y extendió esta invitación que ellos no quisieron a una fiesta muy grande, a una fiesta que abarca pues no solamente los tiempos, sino la eternidad. En relación al caso que hagamos a esta invitación, será nuestro destino final, feliz o infeliz, de exaltación o de humillación, de placer o de sufrimiento, porque el Señor pues quiere, como el buen Padre que oímos en estas reflexiones, ¿verdad? Quiere lo mejor para nosotros, pero tampoco lo quiere a fuerza. Si uno no quiere, Él respeta la libre voluntad, porque pues no nos hizo como muñecos, como maniquíes, como seres mecánicos que no tienen una respuesta. Si así fuera, pues entonces no habría un verdadero amor. El amor tiene siempre dos vías, la vía del otorgante y la vía del receptor. Entonces Él ya otorgó con su sacrificio en la cruz del Calvario la provisión que nos hace falta, y a través de Jesucristo pues nos ha extendido una oferta de vida eterna, porque la vida eterna se perdió por causa del pecado. Ahora todos los seres humanos tienen existencia eterna, que es diferente. Cuando un ser humano muere, pues pasa a tener existencia eterna, mas no vida eterna. La vida eterna solamente se relaciona con el que tiene la vida eterna, que es Jesucristo. En Él está la vida eterna, en ningún otro hay vida eterna, porque Él dice muy claro en su palabra, ¿verdad? El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, y esto lo dice 1 de Juan 2:7, y también dice, el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Por supuesto se refiere a vida eterna, porque esta vida física que tenemos pues tiene un límite a causa del pecado. No hubiera entrado la muerte si no hubiera entrado primero el pecado, bajo una decisión personal de cada uno de nosotros, queridos hermanos. Entonces es muy importante estar seguro de la salvación del alma, es decir, no solo acercarse a la iglesia o tener una Biblia o leerla u oírla, sino estar seguro de que hemos recibido la vida eterna mediante un regalo que Él ofrece, y si tenemos una reacción de fe y la recibimos, porque pues la vida eterna no se compra. Bueno, la compró Jesucristo, pero el único que pudo haber pagado el precio por esta vida que se perdió, porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces Él a través de su sacrificio recuperó la vida eterna para nosotros, y es otorgada a todo aquel que cree en Él, porque Él sigue diciendo en la Biblia, son palabras actuales a pesar del tiempo: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Así que aún después de la muerte hay vida latente, pero se refiere, claro, a vida eterna, no solo existencia eterna, porque muchos van a tener existencia eterna en un lugar alejado de Dios, completamente lejos de Dios. Y esto pues también se le conoce como infierno, como tormento, como condenación. Y no es que Dios se complazca en esto, es que cada quien hace su decisión. Nosotros hacemos, pues en cierta manera, en muchas maneras hacemos lo que queremos, lo que se nos ocurre o lo que proyectamos, lo que planeamos, y luchamos por ello, ¿verdad? Y si estamos determinados, pues terminamos por conseguirlo, porque pues esto fue lo que escogimos en la vida humana. Pues en la dimensión eterna también tenemos que hacer un escogimiento, ¿verdad? Y sigue diciendo ahí en Mateo 25:46, dice: irán estos al tormento eterno y los justos a la vida eterna. Esto lo dice Mateo 25:46. Entonces hay un lugar de tormento eterno, aquí recalca eterno, y hay un lugar de vida eterna, dice, y los justos a la vida eterna.
Los dos lugares son eternos, porque cuando un ser humano muere, pues pasa a la eternidad, inmediatamente pasa a la eternidad. Para esa persona deja de existir el tiempo, ya no le va a interesar absolutamente nada de aquí, ni trabajos, ni afanes, ni proyectos, ni planes, ni nada de eso. Termina su etapa aquí y pasa a la eternidad para siempre, ¿verdad? Y el Señor, pues en la palabra dice: estas cosas les he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Esto lo dice pues muy claramente a los creyentes, ¿verdad? Porque el que no cree, pues no se le puede obligar. El amor tiene que ser voluntario, total y absolutamente voluntario. Si no, no sería amor, sería obligación, sería decreto, sería la ley, ¿verdad? Y sería algo a fuerza, aunque no quiera, sería obligación, sería algo obligado, y eso no es amor. El amor tiene que ser espontáneo, y Dios es amor, ¿verdad? Y nos creó en su amor para que nosotros también tengamos una mano extendida, con el corazón abierto, para que pues Él pueda hacer lo que Él quiere hacer en nosotros, ¿verdad? Y dice: y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Esta vida eterna está en su Hijo. Esto lo dice 1 de Juan 5:11. Oigan cómo dice: este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Dado, regalo, es un regalo. Nos ha regalado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Nadie, por decente, por moral, por bueno que sea, porque hay buenos padres de familia, hay buenos esposos, pero eso no quiere decir que tienen vida eterna, es decir, después de la muerte física. Necesitan aceptar a Cristo, porque Cristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por Él. No, Él le hubiera dicho, pues, por San Pedro, por San Pablo, por San Juan, por cualquier otro santo o santa, ¿verdad? Femenino o masculino, no importa. Aquí Él dice: yo soy el camino, yo soy el camino, yo soy la verdad, y yo soy la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí. Así que es muy claro este mensaje. Y sigue diciendo: de cierto les digo, que el que oye mi palabra, el que guarda mi palabra, nunca verá muerte. Se refiere a muerte eterna, porque es otro tipo de muerte. La palabra muerte en la Biblia quiere decir separación. Es como si estuviera diciendo: de cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca estará apartado de mí, nunca estará lejos de mí en la eternidad. Es decir, no verá muerte. Eso es lo que está diciendo, porque la palabra muerte en las Sagradas Escrituras no es cesación absoluta de la existencia, no es no memoria, no es pues vivió, ya se acabó, ¿verdad? No. Se sigue existiendo, y en una dimensión mucho más amplia, porque ya no se va a tener el cuerpo de pecado, que es como una barrera que nos impide entender lo espiritual y hasta ver lo espiritual. Entonces, ya no teniendo esta barrera, se abrirán unos ojos del alma y del espíritu, y entonces podremos ver toda la dimensión que pues no quisimos investigarla desde aquí, porque desde aquí ya está explicado todo esto, para que creyendo dejemos de ser ciegos espirituales y aceptemos al Señor, echando una mirada al mundo espiritual, porque pues hay un mundo espiritual, hermanos. Hay una dimensión que solamente se puede descubrir mediante la fe. La fe es como ojos del alma. La fe es como ojos espirituales. La fe, todo el mundo la tiene, nada más que la usa mal. La usa para este mundo, la usa para esta tierra, la usa para dimensiones materialistas, egoístas, y todo lo que hay aquí en el mundo y en la tierra.
Pero cuando uno empieza a creer, los ojos del alma se abren y pues es como nos dicen en muchas partes de la Biblia, ¿verdad? Nos dicen muchas partes de la Biblia que por ejemplo, en el caso de Moisés, teniendo tantas comodidades, teniendo tantas ventajas, ¿verdad? Llegó el momento en que sus ojos de fe se abrieron porque fue instruido desde niño, y aún teniendo todo a su alcance, teniendo riquezas y posiblemente siendo ya el heredero del reino, ¿verdad? Porque pues él era como hijo de familia aquí, y dice aquí que por fe Moisés, Hebreos 11:25, por fe Moisés escogiendo antes ser afligido, dice por fe Moisés hecho ya grande, 11:24, por fe Moisés hecho ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón. Pues, ¿quién hace eso, hermanos? Pues solamente que nos instruyan bien, pues para poder hacer escogimientos. Y antes, al contrario, diríamos, no, pues Dios me ha bendecido poniéndome aquí en este puesto, en este lugar, en esta posición de poder, de dinero. Pues él tenía todo eso, bastaba con que hiciera una señal, porque pues ya estaban ahí los servidores. Y pues imagínense, en cuanto a comodidades, todo de seda, todo blandito, buena comida, una mesa abundante, pues el heredero, el hijo adoptivo de la hija de Faraón, ¿verdad? Y dice el verso 25, dice, escogiendo antes ser afligido con el pueblo de Dios que gozar de comodidades temporales de pecado. Nosotros nos conformamos mucho con las comodidades, ¿verdad? Y cada quien pues quiere comodidad, quiere bienestar, quiere estar muy bien, muy bien. Y no es que esté prohibido, pero primero necesitamos poner a Dios en su lugar, ¿verdad? Y todo lo demás vendrá por añadidura. Dice, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo. Oigan esto. ¿Quién va a escoger esto, hermanos? ¿Quién lo va a escoger a propósito? Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Y hoy pues mucho de la cristiandad buscamos comodidad económica, un buen sueldo, estar bien, tener un buen carro, y lo podemos tener una buena casa, pero siempre y cuando pongamos al Señor en el lugar que corresponde. Dice, porque miraba a la remuneración. Porque miraba a la remuneración. Es decir, él vio un mundo más allá de este mundo. Él vio una dimensión. Él la vio porque dice, porque miraba a la remuneración, es decir, al premio, a la herencia que podía recibir después de este pasaje llamado vida, después de este tiempo temporal en el que nosotros nos movemos por un tiempo, por una temporada. Así que él aceptó la invitación del Señor. Dice, por fe dejó a Egipto no teniendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Así que a él se le abrieron los ojos antes de morir. Otros van a necesitar morir para que se les abran los ojos, pero será tarde, porque ya mirando todo el mundo espiritual, pues seguramente lo van a lamentar hasta el llanto, hasta el dolor, porque desde ese momento la gente entra a la eternidad. Y entonces Moisés aceptó la invitación que Dios hace, una invitación suprema, una invitación que abarca el tiempo y la eternidad, querido hermano. Abarca tiempo y abarca eternidad. Entonces, pues está en nuestras manos, está en el diario vivir. Aquí estamos en el diario vivir,
y la decisión es importante, porque pues amor es un escogimiento. Amor es un escogimiento. Amor no solamente es sentimiento, amor es un escogimiento. Y Él escogió, dice, escogiendo antes ser afligido con el pueblo de Dios que gozar de comodidades temporales de pecado. Escogiendo. Esta es la clave aquí. Y si el Señor nos está invitando y desde hoy escogemos, fíjese todo lo que dice aquí de Él, escogiendo antes ser afligido con el pueblo de Dios. O sea, él estaba unido al pueblo de Dios que era esclavo. Seguramente que estaba ahí de visita todos los días, mirando sus dolores, sus aflicciones, sus sufrimientos, y en gran parte intercediendo por ellos, ¿verdad? Para que no les cargaran la mano, porque aquí lo dice muy claro, dice, escogiendo antes ser afligido con el pueblo de Dios que gozar de comodidades temporales de pecado. Se dan casos en que muchos cristianos, pues, si consiguen algo bueno por ahí y tienen algo mejor, y pues dejan las cosas de Dios fácilmente, no les importa mucho, ¿verdad? Y pues se justifican diciendo, no, pues es que es una oportunidad y pues Dios me abrió la puerta. Bueno, pues si es Dios, no te debes de retirar. Si es Dios realmente, porque a lo mejor es el Dios de los aztecas, a lo mejor es el Dios de los chichimecas, el que te está bendiciendo, ¿verdad? Porque también hay un Dios de este mundo llamado así, que es el diablo. Pero cuando es verdaderamente Dios, pues puedes progresar, porque pues es una bendición, puede ser miren, es una bendición siempre y cuando nosotros no nos retiremos y seamos mejores cristianos por gratitud, ¿verdad? Entonces, dice también el Señor, de cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. No se refiere a que no vamos a morir físicamente, se refiere a la muerte eterna, ¿verdad? El que cree en el Hijo tiene vida eterna, mas el que rechaza creer, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y es una ira justa, es una ira santa, es una ira que obviamente pues tiene justificación. Nosotros hemos sido hechos por Dios con enojo, pero el enojo de Dios es un enojo santo. La ira de Dios es una ira santa y justa, ¿verdad? Nuestra ira y nuestro enojo, pues muchas veces no tienen justificación. Nos enojamos por cualquier cosa y hasta le damos sabor a la vida cuando nos enojamos. Como si fuera el chilito de la comida o la salecita de la comida. Y hay gente que ya no puede estar si no se está enojando, si no se está molestando por cualquier cosa y maldice y dice, y bueno, pues afecta su hígado y sin ser un tomador le entra la cirrosis, ¿verdad? ¿De veras tiene uno que salvarse? Claro que sí. Dice, porque dice ahí en Marcos 16, el que creyere será salvo. Y dice en Romanos 10:9, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, te salvarás. Romanos 10:19. Y hay otras citas como esta que dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se allegan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Esto lo dice Hebreos 7:25. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que condene al mundo, mas para que el mundo sea salvado por él. Esto lo dice Juan 3:17. Nos salvó por su misericordia, dice Tito 3:5. Y sigue diciendo, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y esto lo dice un gran santo. Está en 1 de Timoteo 1:5. Porque por gracia sois salvos por la fe, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Así que
¿Debo ser salvo? Pues sí, porque sin Cristo estamos perdidos. Y ¿de qué sirve todo lo que logremos si al final de cuentas pues todo se queda? Esto no quiere decir que no tengamos aspiraciones, pero Dios nos concede la vida, hermanos. Y miren, hay 4 tipos de vida. La vida biológica, que es una y importante. La segunda, la vida mental, ¿verdad? La edad mental. Primero la edad biológica, luego la edad mental, luego la edad social y luego la edad espiritual. Y bueno, cada una de estas es un tema, pero baste con que pensemos en que tenemos una vida total, por medio de la cual Dios quiere bendecirnos, para que si llega la hora de la muerte, que puede ser en cualquier momento, estemos listos, queridos hermanos. Y si no perfectos, sí en Cristo justificados, y de esta manera llegar a su presencia con la vestidura que Él nos otorga, mediante la justificación a través de la fe, y que seamos salvos para la eternidad, porque esta vida tiene un límite y viene la muerte, y después de la muerte el juicio. Está establecido a los hombres que mueren una vez, y después de esto el juicio. De manera que estemos preparados, queridos hermanos, porque el Señor nos está haciendo esta gran invitación ahora que podemos movernos y decidir. Así que pues un placer estar con ustedes una vez más, y pues que el Señor les bendiga y que el Señor los haya confesados, para que si llega la muerte estemos listos en cualquier momento de nuestra vida, porque la muerte está en un parpadeo. Que el Señor les bendiga y hasta la próxima, queridos hermanos. Un placer.